Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con este espacio. El título del espacio es ¿Cómo escuchan las jirafas? ¿No? Es un... Imagino que para quienes nunca leyeron Comunicación no violenta, dice qué le pasa a esta mujer que habla de cómo escuchan los animales, ¿no? ¿De qué está hablando esta señora? Bueno, para empezar con eso, ¿no? Como puntapié inicial, les cuento que Marshall Rosenberg, que es el creador del modelo de comunicación no violenta, fue un doctor en psicología que estudió con Rogers en sus inicios, que adhería al enfoque centrado en la persona, adhirió toda su vida al enfoque centrado en la persona, pero él se empezó a dar cuenta que en sus interacciones con sus pacientes, en el hospital donde trabajaba, sentía ciertas incomodidades en lo que tenía que ver con el protocolo de atención a personas, rellenar fichas, completar historias clínicas y todas estas cuestiones, y que había un punto en común en todas las personas que escuchaba, que eran los conflictos que les traía la comunicación. Y una cosa muy fundamental que le pasaba era que se daba cuenta de que, de hecho, sus hijos fueron las personas que más lo estimularon a generar lo que es la teoría de la comunicación no violenta, porque él decía que cuando él hablaba en un lenguaje con cierta violencia, con cierta bajada de línea fuerte, sus hijos hacían lo que él quería, pero lo hacían por los motivos equivocados. Lo hacían por miedo, lo hacían por temor a las consecuencias, o lo hacían por el premio que él les prometía darles, pero no porque pudieran incorporar ciertos valores o ciertas reflexiones de la importancia que tenía manejarse de determinadas maneras. Y sobre todo que los hijos lo hacían porque él se lo decía y no porque verdaderamente hicieran un proceso de reflexión y de escucha interna, ¿no? Entonces empezó a desarrollar, él salió del ámbito de la salud, dejó de atender pacientes, al menos en lo que tiene que ver con el ejercicio de la clínica, y empezó a desarrollar esta teoría que es la comunicación no violenta, y él, para describir esta teoría, usa dos animales, que son el chacal y la jirafa. Estos dos animales no representan el bien y el mal, como muchas veces se piensa, ¿no? Que el chacal es el mal y la jirafa es el bien, ¿sí? De hecho, él siempre habla de que cuando él manejaba mucho los títeres del chacal y la jirafa, y siempre decía, recordemos que el chacal tiene un corazón, ¿sí? Lo que describe en su teoría es que el lenguaje del chacal es un lenguaje... es un lenguaje de resultados, es un lenguaje que se maneja desde el premio o desde el castigo, es un lenguaje que responde a un modelo de comunicación en el que nosotros estamos inmersos culturalmente, que es el que se nos enseña, que tiene que ver con intentar tener razón. ¿Sí? Él dice, nosotros vivimos jugando a un juego de tratar de ganar, ¿sí? Donde hay uno que gana y uno que pierde. Quien tiene razón gana y merece un premio, y quien no tiene razón pierde y merece un castigo. Este modelo de educación del premio-castigo es el que hemos recibido la mayoría de nosotros. Si te portas bien, te compro un helado; si te portas mal, te quedas en tu habitación sin poder jugar, ¿sí? Depende el grado de severidad con que se viva en un hogar, van a ser el tipo de castigos, ¿no? Pero todos más o menos hemos sido criados en este modelo. El modelo de la jirafa que Marshall describe, la jirafa la describe como un modelo de comunicación que está conectado con nuestros sentimientos y nuestras necesidades, que está conectado con lo que está vivo en nosotros y que conlleva un proceso de autoexploración y de autoconocimiento. Él dice, no podemos comunicarnos desde la jirafa si no hay previamente una instancia de escucha a nosotros mismos, ¿sí? La mayoría de los modelos de comunicación que nosotros aprendemos, que quizás vienen del mundo del marketing o vienen de otras ramas, están basados en tratar de
generar un impacto en la otra persona, ¿sí? Generar un impacto que yo quiero generar, que me compre mi producto, que haga lo que yo quiero, ¿no? Que modifique ciertas cosas, generar una necesidad en el otro para que compre un determinado producto, ¿no? Están basados en generar un impacto en el otro. La comunicación no violenta es un lenguaje de procesos, no es un lenguaje de resultados. Esto quiere decir que lo que le importa a la comunicación no violenta es que cuando nos comuniquemos, ambos salgamos enriquecidos y que salgamos de esa comunicación conociéndonos más. Yo conociéndome más a mí misma y permitiéndote a vos que me conozcas más, y si vos querés y estás disponible, que yo pueda conocerte más también. Que podamos comprender mutuamente qué nos está pasando y a partir de ahí podamos llegar a un acuerdo. A la jirafa no le importa quién tiene razón, no le importa tener razón. Por eso Marshall lo describe como un proceso de ganar-ganar. ¿Sí? El chacal está en una instancia de ganar-perder, de uno que quiere tener razón y ganar para que el otro pierda de alguna manera, y la jirafa, como emite un lenguaje de procesos basado en quiero contarte qué es lo que me está pasando a mí y escuchar qué te está pasando a vos, eh, la describe como un proceso de empatía multidireccional, donde yo me ofrezco autoempatía a mi mundo de sentimientos y necesidades para poder ofrecerte empatía a vos desde ese lugar y poder encontrar cuáles son las emociones y las necesidades que están vivas en vos en este momento, porque él toma los sentimientos y necesidades como aquello que está vivo en las personas y aquello que nos estimula la conducta. Todas nuestras conductas están basadas en necesidades satisfechas o insatisfechas, dice él. Entonces, en este modelo, en este lenguaje jirafa, que es un lenguaje de comunicación empática, donde estamos en contacto con esto que está vivo en nosotros y tratamos de entrar en contacto con lo que está vivo en la otra persona y lo que está motivando su conducta, no hay nadie que tenga razón. Y al mismo tiempo ambos tenemos razón, ¿se entiende? Como es el tener razón de alguna manera, que es lo que nos lleva muchas veces a competir o a chocar en las conversaciones, queda a un costado para entrar en un terreno donde lo que se intenta es comprendernos y a partir de ahí poder llegar a un acuerdo, para que la mayor cantidad de necesidades que están vivas en nosotras queden satisfechas. Este lenguaje, este modelo de comunicación es un modelo de comunicación que al mismo tiempo es un modelo de autoconocimiento y de autoexploración. Cuando nosotros entramos en el mundo de la CNV, nos damos cuenta de que al final lo que pase con el otro es secundario, porque lo que más sucede es que nos atraviesa a nosotros a niveles muy profundos, porque a partir de ahí empezamos a darnos cuenta qué mueve cada una de las acciones y cada una de las interacciones que tenemos con las otras personas, qué es ese mundo de emociones y de necesidades que está vivo en nosotros. Marshall dice que las emociones se disparan a partir de las observaciones, de las observaciones que nosotros hacemos se disparan interpretaciones acerca del mundo. Todos tenemos una manera de percibir la realidad con la que contactamos todos los días, ¿no? Y de esas interpretaciones se disparan emociones, ¿sí? Porque esa realidad o esa interpretación que nosotros hacemos de esa realidad genera necesidades satisfechas o insatisfechas. Ahora vamos a ver un poco la lista de sentimientos y necesidades. Pero él dice, cuando nuestras necesidades quedan insatisfechas, se disparan en nosotros emociones displacenteras. Y cuando una situación cubre necesidades, es decir, cuando satisface necesidades, se disparan en nosotros emociones placenteras. ¿Sí? Esto es una breve introducción un poco de lo que es la comunicación no violenta. ¿Sí? La comunicación no violenta no es un método de manipulación, no es una herramienta para conseguir que el otro haga lo que yo quiero, no es una herramienta para transformar a las otras personas, es una herramienta primero para conocerme y para poder comunicarme con las otras personas desde este lugar de contacto interno, y poder trazar un puente hacia las otras personas para que se levanten la menor cantidad de barreras posibles en la comunicación. Cuando yo estoy comunicándome
con violencias o microviolencias, porque a veces son cositas muy sutiles, lo que sucede es que estoy dejando necesidades insatisfechas en la otra persona, quizás necesidades de empatía, de conexión, de comprensión, de cercanía, de mutualidad. Y esas necesidades que quedan insatisfechas en la persona muchas veces levantan defensas, levantan muros, trabas o lo que sea. Y cuando las personas registramos que algo amenaza nuestras necesidades, se disparan sentimientos displacenteros y por lo tanto salimos a defender eso que nos está sucediendo. Y ahí es donde se empieza a generar el lenguaje de la competencia, de ver quién tiene razón y de empezar a tirarnos con de todo, básicamente, ¿no? Y ahí viene un reclamo, un pase de factura, una exigencia, una orden, o lo que sea que utilicemos para que la otra persona se dé cuenta de que está equivocado y se dé cuenta de que tiene que hacerlo de otra manera, y si en el proceso puede sentirse un poco culpable o un poco avergonzado por lo que hizo, mejor para el chacal, ¿sí? Digo, al chacal le encanta tener razón y de alguna manera usa lo que puede y lo que tiene como herramienta. Por eso es muy importante la perspectiva de que la comunicación no violenta no tiene una perspectiva tan occidental como el chacal es el malo y la jirafa es la buena. Lo que dice Marshall es que el chacal es la parte nuestra que defiende nuestras necesidades con herramientas quizás un poco más primitivas, ¿no? Herramientas que son de lucha o de huida, o de freeze, ¿no? Alguna de las tres herramientas estas que son bien, bien primitivas en nosotros, porque en general hay algo que está amenazando nuestras necesidades y sale a defenderlo. La jirafa es nuestra parte que tiene quizás herramientas un poquito más elaboradas y que puede gestionar sus emociones y hablar a partir de ese reconocimiento de lo que le está pasando internamente. Entonces, lejos de demonizar al chacal, lo que más intenta transmitir Marshall es poder empatizar con ese chacal, tanto con el chacal que nosotros tenemos internamente, como con el chacal de la persona que tenemos enfrente con la que nos estamos intentando comunicar. Porque ese chacal algo está queriendo decir, algo necesita y algo está sintiendo. Seguramente está registrando un montón de necesidades insatisfechas y por lo tanto le están habitando un montón de sentimientos displacenteros y está tratando de defender eso, ¿no? Entonces ahí es donde Rosenberg dice la importancia de no hacer que la jirafa crezca a fuerza de darle palos al chacal, ¿no? Sino el poder empatizar, autoempatizar con nuestras necesidades insatisfechas y nuestras emociones displacenteras, y tratar de empatizar con las necesidades insatisfechas y sentimientos displacenteros de quien tenemos enfrente. Y ahí es donde entra la parte de la escucha jirafa que ahora vamos a transitar, ¿sí? Yo quiero mostrarles, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes, le dice. A ver, yo Así te que ayudo. Nati, necesito Perdón. que me... Hasta acá, ¿quieren hacer alguna pregunta, comentario, inquietud o lo que sea? Mientras preparamos. Bueno, ok. Gracias, Nati. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sentimientos y necesidades? ¿Sí? Voy a ir un poquito para arriba. Para la CNV no hace una distinción muy clara entre qué es un sentimiento y qué es una emoción, ¿sí? Por eso van a ver que yo intercambio un poco ese lenguaje. Desde otra perspectiva a la cual yo más adhiero, se dice que la diferencia entre sentimientos y emociones es que la emoción entra al cuerpo, irrumpe, permanece un tiempo y después se va, y el sentimiento es algo que pertenece más estable en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo amar a mi pareja y de vez en cuando me enojo. En ese caso, el amor es algo más, es un sentimiento, y el enojo es una emoción, ¿no? Porque es algo circunstancial y permanente. A veces esas emociones, cuando están mucho tiempo, se pueden volver un sentimiento y volverse algo más estable. Pero en este caso, dentro de la CNV figuran muchas veces, Marshall habla de sentimientos siempre, ¿sí? Yo lo tengo más incorporado a hablar de emociones cuando son algo como más transitorio, por eso a veces hablo de emociones.
Él hace como verán, una lista bastante grande de emociones placenteras, son las que ven en este momento en pantalla, que son las emociones cuando mis necesidades están satisfechas, ¿sí? Cuando mis necesidades están satisfechas, dijimos, emergen en mí sentimientos placenteros. ¿Qué quiere decir sentimientos placenteros? Para la CNV no existen sentimientos buenos y malos. Existen sentimientos placenteros, que son aquellos que me gusta sentir, como, qué sé yo, el cariño, la decisión, el placer, la frescura, la plenitud, la calma, el alivio. Son en general sentimientos que me gusta sentir, que me produce placer sentir, y aquellos que cuando mis necesidades no están satisfechas se consideran sentimientos displacenteros, que son aquellos sentimientos que no me gusta sentir y que en general rechazo. La decepción, el desánimo, la desgracia, la tristeza, ¿no? Como son en general sentimientos que se sienten incómodos en el cuerpo, ¿no? que nos cuesta más transitar, pero que están queriendo decir algo, ¿no? Tienen una función, me están trayendo una información, y por eso, y también se pueden volver en una herramienta, se pueden convertir en una herramienta si están gestionados. Entonces, en sí, no tienen nada de malo, ¿sí? Marshall le saca el juicio de valor a los sentimientos porque entiende que también en esos sentimientos hay no solo información, sino hay posibilidades de hacer algo con eso, ¿sí? Si yo puedo quizás asumir mi enojo, incorporarlo dentro de mí y preguntarme qué quiero hacer con eso para poder gestionarlo, probablemente esto me funcione como una posibilidad de aprender a poner límites, por ejemplo, ¿sí? Lo que dice el tema no es la emoción en sí que está viva en mi cuerpo, sino lo que yo hago con esa emoción, en todo caso lo que puede llegar a generar conflictos en mi vida. Entonces, si yo con ese enojo pongo un límite o expreso que me siento enojada y que me gustaría que esto no suceda más, no es lo mismo que yo si con ese enojo salgo y le pego a alguien, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a ser disfuncional para mi vida es la conducta que tomo a partir de ese sentimiento. Y este es, uy, no se ve. Y este es el inventario de necesidades, ¿sí? Voy a ver si maximizándolo ahora sí se ve. Sí, perfecto. Este es el inventario de necesidades. No. No sé por qué me bloquea cuando maximizo, pero no importa, ahí lo van a ver igual. El inventario de necesidades, Marshall lo describe como aquello que está vivo en nosotros, aquello que se estimula a partir de cada interacción humana, tanto la interacción que tengo conmigo misma como con el entorno en el que me muevo, ¿sí? Estas necesidades están presentes en todas las personas, todos tenemos contacto con estas necesidades en mayor o menor medida. Hay personas que seguramente por la historia de vida que a cada uno de nosotros nos atraviesa, vamos a tener mayor o menor estimulación de estas necesidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se habla en la comunicación no violenta de una escala jerárquica de necesidades que las personas tenemos en este momento de nuestra vida, ¿sí? Quizás por la situación que estamos atravesando, combinada con nuestra historia de vida, pasemos por etapas donde tenemos mayor necesidad de afecto, amor, apoyo, calidez, cercanía, contacto, cuidado, y va a haber otros momentos de nuestra vida que quizás tengamos más necesidades de autonomía, espacio, independencia, libertad, ¿sí? Afirmación, potencia. Va a ser una conjunción entre entre las cosas que nos hayan pasado y quizás las necesidades que hayan estado insatisfechas en nuestra infancia o en nuestros vínculos posteriores a nuestra infancia, donde quizás hayamos tenido experiencias donde ciertas necesidades han estado crónicamente insatisfechas. Entonces sean necesidades que defendemos muchísimo, ¿no? Quizás alguien me pueda contar, bueno, en mi relación anterior estuvo tan sancionada mi libertad y mi independencia que hoy
elijo cuidarla muchísimo, ¿no? Y esas necesidades de libertad e independencia están arriba en mi escala jerárquica de necesidades por esta situación que estoy pasando en este momento. Esto es individual de cada persona. Como verán, el inventario de necesidades es enorme. Y no solo esto, sino que las emociones que se disparan cuando una de estas necesidades está insatisfecha también es único y particular de cada persona. Por ejemplo, cuando una persona ve su necesidad de libertad insatisfecha, a partir de la interacción con otra persona, quizás una persona pueda sentir bronca, otra pueda sentir rechazo, otra pueda sentir angustia, ¿sí? Cada uno, depende la constitución de cada persona, su historia de vida y cómo perciba y cómo interprete y cómo sienta el mundo y las relaciones, en cada persona esto va a ser único y particular. Por eso la CNV lo que más enseña es la posibilidad de poder conectar con todo eso desde la comunicación, ¿sí? Nos enseña cómo poder contactar con la persona que tenemos enfrente y poder comprender qué necesidades se le están jugando en esto, en algo tan sencillo como hoy estaba charlando con mi pareja y de repente agarré el celular y mandé un audio y vi que se le transformó la cara y no sé qué le pasó y empezó a resoplar, ¿sí? Le estaba mandando un audio a mi mamá contándole que, no sé, que tenemos el proyecto de comprarnos un auto y de repente le cambió la cara, ¿sí? Y después cuando me pongo a hablar con esa persona, quizás me empieza a contar que era algo que quería guardar en su intimidad, ¿no? Y que era algo que quería que charlemos entre nosotros y que quede entre nosotros durante un tiempo. Y quizás para mí, yo en ese momento, con ese proyecto, tengo necesidad de compartir, de conectar, de comunicar, de confianza, y por eso se lo cuento a una persona que es importante para mí, y él está experimentando necesidad de intimidad, de silencio, de cuidado, de contacto, de proximidad, ¿no? De refugio. Y ante esas necesidades que se ven amenazadas en ese momento, se le disparan emociones de enojo, tristeza, rechazo, ira, bronca. La posibilidad que nos da la CNV en ese momento es de poder escuchar, y ahí voy a entrar voy a dejar de compartir para contarles, el modelo de escucha que presenta Rosenberg, ¿sí? El modelo de escucha que presenta Rosenberg es un modelo de escucha donde dice, la jirafa tiene dos orejas que solo pueden escuchar sentimientos, necesidades y pedidos, en presencia aún de un lenguaje que esté plagado de reclamos, pases de factura, confrontaciones, enojos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que eso suceda, la jirafa no solo tiene que estar muy en contacto con lo que le está pasando a nivel físico, ¿sí? Las necesidades y las emociones que se disparan en esa interacción, es muy importante el autocontacto, la autoescucha y la autoempatía de todo eso que me está sucediendo, pero además es muy necesario que tengan muy desarrollado el contacto con este lenguaje, ¿sí? Porque lo que propone Marshall es un lenguaje de sentir, es el contacto profundo, porque estas emociones no las inventó él y estas necesidades tampoco las inventó él. Esto está presente, pero al mismo tiempo es algo que no tenemos incorporado en nuestro lenguaje. Yo los invito a preguntarse en este momento cuántas emociones ustedes verbalizan en la comunicación habitualmente. La mayoría de las personas, cuando hago esta pregunta, si quieren escríbanlo en el chat, las respuestas son 5, 6, 7. Acabamos de ver una lista de casi 200 emociones, ¿sí? Esto nos habla del poco contacto con el lenguaje de la expresión emocional que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos proponemos escuchar a una persona desde esta perspectiva, desde la escucha jirafa, es muy importante que tengamos desarrollado este lenguaje de emociones y necesidades, y que tengamos muy desarrollado el contacto con nuestro lenguaje corporal que nos está hablando de cuánto esas emociones y esas necesidades están vivos en cada uno de nosotros, ¿sí?
porque para realmente poder escuchar desde la perspectiva jirafa, es muy importante esta propuesta que hace Marshall, que les adelanté hace un ratito, de la empatía multidireccional. El postulado que él hace de la empatía, que es, al menos para mí, algo bastante distinto a lo que escuché hasta que escuché esto, él dice, no existe empatía sin autoempatía, dice Marshall. La empatía sin autoempatía es esclavitud emocional, dice él. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy únicamente en el otro, en el, bueno, pero esto le pasa porque tal cosa o tal otra, porque pobre, porque tal, ¿no? Si bien ese porque pobre ya no sería empatía, sería otra cosa. Él dice, cuando yo estoy muy en el otro y muy desconectado de lo que me está pasando a mí, hay algo que se está produciendo, que es que esa violencia que está presente en la comunicación habitualmente y en la interacción humana, no es que está desapareciendo, sino que la estoy tirando hacia adentro, ¿sí? Estoy invalidando lo que a mí me pasa en esa circunstancia con eso, invalidando los valores que son importantes para mí, las emociones displacenteras que se me disparan a partir de escuchar algo que a mí me resulta violento, o que no me gusta, o que amenaza de alguna manera. Estoy invalidando todo eso para justificar de alguna manera la conducta de la otra persona, ¿sí? Entonces él dice, la empatía más genuina que da una jirafa es de primero poder estar muy en contacto y reconocer los sentimientos y las necesidades que están vivos en mí, y cuáles son los valores que quizás se están tocando en esto que la persona me está trayendo. Imaginemos una interacción donde la persona me dice, a mí no me importa lo que te esté pasando a vos, a mí solo me importa que hagas lo que yo quiero con él, ¿no? Una cosa bien agresiva, bien chocante, ¿sí? Si yo digo, bueno, pero es una persona que la ha pasado muy mal en la vida y que hoy se tiene que elegir primero porque no tiene otra posibilidad, enseguida me voy al otro a tratar de entender o de comprender desde qué lugar está trayendo lo que trae, dice él, me estoy olvidando de toda una batería de cosas que a mí me pasan internamente en ese momento, que tienen que ver con, bueno, la consideración para mí es importante, yo necesito ser vista en un vínculo, ¿no? Mis necesidades, necesito respeto, necesito mutualidad, y al registrar estas necesidades siento enojo, siento rechazo, no me gusta lo que está pasando, siento incomodidad. Ahora, una vez reconocido todo esto, al mismo tiempo quiero escuchar desde qué lugar me estás trayendo lo que me traes, y poder ir a tratar de conectar con el lenguaje de sentimientos y necesidades que están atravesando esa expresión, que está cargada de un lenguaje súper chacalero, y que yo siempre digo, el chacal es hiper farolero, ¿no? Tiene un lenguaje que me distrae, ¿sí? Que me distrae porque es muy fácil engancharse en la lucha de tener razón. Entonces, cuando vos me venís a decir eso, lo primero que a mí me va a surgir es tratar de que te sientas culpable por eso que me estás diciendo. Bueno, pero al final sos un egoísta, porque entonces siempre pensás en vos y yo dónde quedo, ¿no? Hasta incluso desde un lugar muy naif, muy de chacal disfrazado de jirafa, ¿no? Desde tratar de ayudarte a reflexionar de alguna manera. Chacal tiene varios artilugios, no solamente imaginen un chacal que está insultando a la gente o gritando, ¿sí? También es tratar de que sientas vergüenza, o tratar de que sientas culpa, o tratar de aleccionarte sobre ciertos valores morales que yo considero superiores. Eso también es una herramienta del chacal. Entonces, lo que propone Marshall es poder primero escuchar esos sentimientos y esas necesidades que me atraviesan a mí en ese momento, poder brindarles empatía, poder aceptarlas, poder abrazarlas, y a partir de ahí preguntarme si estoy apto en este momento para dar empatía. Y si la respuesta es sí, ahí entra en juego la escucha jirafa, que tiene que ver con intentar traducir eso que el chacal está diciendo en ese lenguaje, el lenguaje de sentimientos y necesidades, ¿sí? Por supuesto que como Marshall adhiere al enfoque, tiene una mirada muy respetuosa de lo que tiene que ver con las interpretaciones, y si bien hace un ejercicio semi-interpretativo acerca de lo que quiere decir esto que la persona está diciendo, siempre va a ser desde un lugar respetuoso y propositivo, ¿sí? Imagino que
que lo que te puede estar pasando es que estás enojado, porque estás necesitando, porque quizás necesites que yo te comprenda, que te vea, o quizás estés necesitando que te escuche, quizás estés necesitando mi colaboración. ¿Es así? ¿Va por ahí lo que está sucediendo? Cuando nosotros hacemos el ejercicio de la traducción del lenguaje jirafa, no tiene que ver con ponerle nombre a lo que vos te está pasando, no tiene que ver con, bueno, vos porque seguro estás necesitando colaboración y claro, esa es tu manera torpe de pedirla, ¿sí? No tiene que ver con esta idea de yo venir a decirte a vos lo que a vos te está pasando. Es un ejercicio de una verdadera intención de tratar de comprender qué hay detrás de esas palabras, entendiendo que esas palabras que vienen de este lenguaje del chacal, tienen que ver con un intento de defender esas necesidades que están vivas en esa otra persona, y que en este momento está pudiendo defenderlas únicamente de esa manera, y tratar de facilitar el contacto con lo que está más allá de esas palabras, que tiene que ver con lo que está vivo en la persona. Lo que dice Rosenberg es que cuando nosotros podemos de alguna manera dejar de lado eso que nos encandila, que es el lenguaje del chacal, que está plagado de reclamos, de pase de factura, de órdenes, de insultos, o de intentos de manipulación o lo que sea, cuando podemos dejar un poquito de lado eso, nos encontramos con que detrás de ese faroleo hay una persona que está sufriendo, que le están pasando cosas, que está teniendo muchas necesidades insatisfechas y que no tiene herramientas quizás para comunicarlo, porque está muy atravesado por esa situación. Entonces, cuando nosotros tenemos este lenguaje jirafa un poco más desarrollado, la función desde la escucha jirafa tiene que ver con ofrecer un lenguaje que le dé la posibilidad, que nos dé la posibilidad a ambos de poder comprendernos, ¿sí? Y ahí es donde aparece el ofrecimiento tentativo de emociones y necesidades, ¿sí? Es muy característico de la educación emocional en los chicos, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos hay algunas escuelas que se llaman escuelas para la vida, que todos los profes están capacitados en comunicación no violenta y se estimula esto. Que tiene que ver con en que en cada conversación se produzca la oportunidad del aprendizaje emocional, ¿sí? Cuando yo puedo incorporar el ponerle nombre a lo que me está pasando, ponerle el nombre de una emoción y ponerle el nombre de algunas necesidades, es mucho más probable que pueda entrar en contacto con eso y que pueda gestionar qué es lo que quiero hacer con eso. Cuando mis emociones están vivas en mi cuerpo, pero no están detectadas, no están siendo escuchadas, ¿sí? Entonces esas emociones intentan expresarse como pueden, ¿sí? Lo que dice Rosenberg es que al ofrecer tentativamente emociones, siempre desde un lugar respetuoso y propositivo, por supuesto, no aleccionar a la persona acerca de lo que le pasa, sino preguntarle si lo estamos comprendiendo bien, si tiene que ver con eso, lo que sucede es que la necesidad de escucha y de comprensión que está en la persona en ese momento, automáticamente queda satisfecha al menos en grado mínimo, y por lo tanto el grado de emociones en ese momento baja un poco, ¿sí? Lo que quiero decir con baja un poco es que disminuye un poquito su intensidad, ¿sí? Cuando yo estoy muy enojada porque en un vínculo no me siento comprendida, porque no me siento vista, porque no me siento escuchada, y hay una persona del otro lado que me dice, entiendo que tu enojo tiene que ver con que no te estás sintiendo comprendido y escuchado por mí, automáticamente una parte de esas necesidades insatisfechas se cubre y por lo tanto ese enojo desciende en su intensidad. A lo mejor, para quienes están acá, que la mayoría vienen del mundo del counseling, cuando eso se traslada al consultorio, a lo mejor nosotros no somos la persona que esa persona está necesitando que la escuche, pero aún así su necesidad de escucha y de empatía queda cubierta al menos en grado mínimo, no por la persona que más está esperando que le cubra esas necesidades, pero sí que al menos se cubren en grado mínimo. Y cuando yo no estoy pudiendo ponerle nombre a lo que me pasa, y de repente alguien viene y con sumo respeto me dice, puede ser que tenga que ver con esto, que haya en vos una necesidad de empatía, de comprensión, de conexión, y
y la persona me puede decir que sí o me puede decir que no, me puede decir de empatía sí, de conexión no, por ejemplo, ¿no? Pero al menos puede recibir un nombre que dice, bueno, sí puede llegar a tener que ver con esto, o puede ir por acá. Ese lenguaje se va incorporando a su capacidad de autoconocimiento, ¿sí? Se va incorporando a su lenguaje. Y entonces va sumando la posibilidad de poder expresar lo que le pasa. Además de que estas necesidades, al quedar cubiertas en un grado mínimo, la intensidad emocional puede descender un poco y se puede producir una mejor gestión de lo que la persona hace con eso, ¿sí? Para poner un ejemplo, cuando yo tengo el enojo hasta acá arriba, ¿sí? que estoy totalmente tomada por el enojo, traten de traer en este momento a su cabeza alguna situación, ¿no? A mí se me viene una en este momento donde todos mis recursos quedaron inhabilitados del enojo enorme que sentía, ¿no? En ese momento no hay posibilidad de preguntarme qué quiero hacer con eso. En ese momento es el enojo el que acciona por mí, ¿sí? De alguna manera se conecta con esto, con mis recursos más primitivos, ¿no? Entonces o lucho, o me voy, o me quedo frisada, pero muy difícil que pueda gestionar. Ahora, cuando yo puedo volver a revivir esa experiencia en un contexto donde alguien puede escucharme con comprensión, con empatía, con conexión, y puede ayudarme o facilitar que yo le ponga nombre a eso, incluso cuando yo estoy muy tomada por eso, quizás los nombres es más difícil que aparezcan, y alguien puede ofrecerme, quizás puede llegar a tener que ver con esto, lo que te está pasando, y puede facilitarme, no hacerlo por mí, ¿sí? Ni no imponerme, ni no decirme a mí cómo me estoy sintiendo, sino facilitarme la posibilidad de barajar ese lenguaje. Entonces tengo la mayor posibilidad de empezar a conectarme con otros recursos que empiezan a emerger cuando mis emociones no están hasta acá arriba, ¿sí? Y no me están tomando completamente. Entonces la escucha jirafa, que es muy difícil, que es muy difícil porque son muchas emociones las que nos, sobre todo cuando estamos en un uno a uno con una persona que nos está estimulando. Yo siempre digo que en el consultorio es mucho más fácil, ¿sí? Porque estamos hablando de otros, estamos escuchando las historias de otros. Pero cuando estamos ahí en el uno a uno con una persona que nos estimula un montón de emociones, entonces ahí hay algunas cosas que se vuelven más complejas, ¿no? Porque la posibilidad de brindarme autoempatía y de gestionar mis propias emociones y de tener que cubrir mis propias necesidades. Siempre digo esto, ¿no? Cuando alguien viene a hacernos un reclamo, por ejemplo, también se activan en nosotros necesidades de comprensión y de empatía, ¿sí? Y si nosotros los proyectamos en la persona que nos está pidiendo comprensión y empatía, vamos a ser dos personas que se están reclamando mutuamente comprensión y empatía. El ejercicio de la escucha jirafa tiene que ver con tratar de ir un momento hacia adentro, generar ese segundo de detenernos y de autocontacto que nos da la posibilidad de reconocer, uy, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo incomodidad, esto tiene que ver con que yo también necesito que me entiendan y me comprendan y me vean, ¿sí? Ese pequeño ejercicio que dura segundos cuando tenemos desarrollado este lenguaje, lo que dice la CNV es que nos produce internamente una mínima autosatisfacción de esas necesidades. ¿Por qué? Porque nos estamos escuchando, nos estamos comprendiendo y estamos empatizando con nosotras mismas. Entonces, ese mínimo grado de autosatisfacción hace que esas emociones bajen un poquito, ¿sí? Que me sienta un poquito menos enojado, que al menos el enojo me tome un poquito menos. Y yo pueda decir, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Estoy en este momento para escuchar a esta persona o prefiero decirle que charlemos en otro momento? Si la respuesta es sí, estoy para escuchar a esta persona porque me pudo regular a mí misma en ese momento, voy a tratar de comprender con qué tiene que ver este reclamo. ¿Sí? No, porque vos nunca me das bola, porque al final siempre estás concentrada en tus cosas y siempre estás a mil y no me prestas atención. ¿Sí? Esto es una batería de reclamos que puede venir de otra persona. ¿Sí? Después de gestionar este interior que empieza a entrar en ebullición, si realmente estoy disponible para escuchar eso, voy a ir a tratar de comprender qué sentimientos y qué necesidades están de manera subyacente en este relato que está cargado de reclamos y de pases de factura, ¿sí?
donde quizás pueda comprender que la persona quizás, es una hipótesis, ¿no? Quizás se sienta enojada, quizás se sienta triste, quizás sienta miedo porque considera que nos estamos alejando, y quizás hay necesidades de conexión, de comprensión, de cercanía, de reciprocidad, de comunidad, de mutualidad, que están quedando insatisfechas en este vínculo. Y por eso se le disparan todavía más emociones displacenteras que tienen que ver con la bronca, con el temor, ¿no? Y un montón de otras emociones que puedan llegar a aparecer. Cuando yo puedo empezar a hacer esa lectura, automáticamente también hay algo en lo emocional en mí que empieza a cambiar, cuando dejo de tomármelo personal, cuando dejo de decir, pero ¿cómo me viene a hacer este reclamo a mí? Pero al final es me dice a mí que no soy empática y ella es menos empática. Así, cuando nos ponemos en este lugar de competencia, lo único que hacemos es que nuestras emociones cada vez vayan creciendo más y más y más. Cuando vamos primero hacia adentro, que es lo que propone la CNB, a tratar de brindarle autoempatía a ese mundo de sentimientos y necesidades que se disparan en mí, para después poder acercarme al otro y decir, quizás es que te está pasando esto, quizás es que estás sintiendo esto, es así, estoy entendiendo bien, tiene que ver con esto. Y la persona me puede decir que sí o que no, pero eso va a dar la posibilidad de que la persona también, esas necesidades de escucha y de empatía, empiecen a cubrirse, al menos en grado mínimo, y que sus emociones empiecen a bajar un poco, y que quizás podamos empezar a comunicarnos de otra manera, de a poco, ¿sí? Y que si yo puedo irme de esa conversación habiendo comprendido un poco de lo que le pasa realmente a esta persona, eh, además de lo que me dice que le pasa, que es esto, ¿no? Que considera que no le presto atención, que considera que no estoy, y que eso es lo que está percibiendo la persona, es lo que está pensando, ¿sí? Es lo que está interpretando. Pero además de eso también hay cosas que está sintiendo y hay cosas que está necesitando. Y esa es un poco la misión de la escucha jirafa: ver qué está sintiendo y qué está necesitando esta persona con esto que me está diciendo, por más que yo no esté de acuerdo con lo que me está diciendo, porque esto es muy importante. No es un estar de acuerdo. Quizás yo no estoy de acuerdo con lo que me está viniendo a plantear, pero aún así puedo conectar con qué sentimientos y qué necesidades están detrás de esto, ¿sí? Y con eso sí quizás puedo empatizar. Quizás no vaya a estar de acuerdo con lo que plantea, pero sí puedo empatizar con lo que siente y necesita. Y a partir de conectar con lo que siente y necesita, quizás decir, puedo contarte yo también qué estoy sintiendo en este momento con esto que me planteas y qué es lo que pienso yo, ¿sí? Y pedir una habilitación para compartir también lo que a mí me pasa. Bueno, a mí me pasa que también muchas veces tengo la necesidad de que entiendas cuál es mi situación en este momento de mi vida, y que quizás tengo ciertas necesidades de paciencia, ¿sí? O de entendimiento, de que en este momento no estoy pudiendo ofrecerte todo esto que necesitas, pero al mismo tiempo a mí me importa este vínculo, imaginemos que esa es la situación. Y me importa lo que te pasa, y me importa que te sientas así como te sentís. Entonces, pienso qué podemos pensar juntas para que tanto mi necesidad de paciencia y de comprensión y tu necesidad de compartir y de cercanía y de mutualidad puedan encontrarse, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar juntas una manera? Quizás poner un horario para que nos llamemos, quizás dejar un día, no sé, aunque sea una vez cada 15 días, eh, y pensar formas, ¿sí? Pero eso, que es el último paso de la CNB, que es el paso de la negociación y de los acuerdos, que llegue después de haber escuchado las necesidades que están presentes en nosotras. Porque si solo aparecen las necesidades de un lado, lo que va a suceder es que una de las dos personas se va a tener que someter a la otra. Y para la CNB eso nunca es un buen puerto, ¿sí? Porque cuando hay necesidades insatisfechas, hay emociones displacenteras y por lo tanto hay violencia presente en el vínculo. O violencia hacia adentro o violencia hacia afuera, ¿sí? Dice Rosenberg, cuando hay presencia de violencia en un vínculo, tengo dos opciones: o me someto o me rebelo. Si yo me someto, voy a dirigir la violencia hacia adentro y voy a acceder a un montón de cosas que no quiero, y si yo me rebelo, probablemente voy a ejercer violencia hacia afuera, invalidando tus necesidades y tus sentimientos. Lo que dice él es que la jirafa propone escuchar las necesidades que están presentes en todas las personas, y a partir de ahí generar un acuerdo que pueda cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles, porque también es posible que haya algunas que no podamos cubrir.
Por eso tenemos muchos vínculos también, porque una sola persona es imposible que pueda cubrir todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces también es una invitación a partir de la escucha jirafa, muchas veces, esto ya en el trabajo de consultorio, muchas veces nos sirve para acompañar a la persona a repensar dónde está poniendo sus necesidades y si es efectivamente ese lugar donde las quiere seguir poniendo. Porque a lo mejor está poniendo su necesidad de atención en un lugar donde no hay posibilidad de brindar atención, porque es una persona o una organización o un grupo de personas que no tienen disponibilidad de brindar atención. No pueden, que no quieren, que no es el lugar o que lo que sea. Entonces muchas veces acompañamos a las personas a que se replanteen, ¿es este lugar donde yo quiero depositar mis necesidades? ¿Sí? ¿Cómo están hasta acá? Qué manera de hablar, ¿no? Yo estoy registrando un poco de necesidad de silencio y de escucharlos. Así que me encantaría escuchar qué hay por ahí. Es muy Meli. interesante. Gracias, Hola, Susana. ¿qué tal? Hola, Meli. Quería, a ver, cuando te escuchaba me sitúo por ahí en algún contexto que viví, ¿no? ¿Qué pasa si de repente uno detecta que el otro está en modo chacal y uno quiere generar esta empatía de escuchar, de autoescucharme? Y por ahí cuando uno pregunta, bueno, ¿qué te pasa? O cómo te puedo, o sea, porque no sé, por ahí la comunicación no es verbal, sino actitudinal, y de repente uno quiere ayudar al otro a, no sé, o a sacar para afuera lo que le está pasando, para suavizar quizás esa emoción, porque de algún modo a mí también me afecta esa actitud. Y el otro no, es como, no me pasa nada. Pero vos decís, Okay. no, bueno, pero se nota que te pasa algo, no sé, qué sé yo, golpeaste una puerta o revoleaste algo que por ahí en otro contexto lo apoyas con más suavidad o la puerta la cerras con otra energía. Uno por ahí desde lo actitudinal se da cuenta que por ahí le está Claro. pasando. Y el otro te dice, no me pasa nada. Sí, desde ¿Cómo la CNB hacemos? tenemos dos opciones. La primera es, el paso número uno de la comunicación no violenta es observación, es poder distinguir entre lo que observamos y lo que interpretamos a partir de eso. En el lenguaje no verbal es bastante claro, yo escucho que alguien cierra una puerta fuerte e interpreto que está enojado. Entonces ahí se empiezan a disparar más interpretaciones y por lo tanto más emociones y más interpretaciones y más emociones y se arroja una bola gigante donde, no sé si conocen el cuento del cricket, pero para quienes lo conozcan es el ejemplo perfecto, ¿no? Como yo voy pensando que sé lo que el cuento del cricket es a una persona por la ruta, se le para el auto y ve que hay una casita más adelante y dice voy a ir hasta allá a pedirle un cricket para poder cambiar la rueda, y en el camino va diciendo seguro que voy y desconfía de mí. Y se empieza a enojar y dice, pero bueno, es el único lugar donde hay, esta persona tendría que saber que si tiene una casa en el medio de la ruta, seguramente si a alguien se le queda el auto, va a ir a golpearle la puerta y tendría que estar disponible, pero seguro que me va a decir que no. Así hasta que llega un momento y el dueño de la casa abre la puerta y le dice, ¿sabes qué? El cricket, métetelo en él. Y se va. ¿Sí? Esto es lo que nos pasa habitualmente cuando vamos percibiendo la vida, ¿sí? Que vamos ahí, pero lo que genera este rulo de pensamientos que fui escribiendo es las emociones displacenteras que me generan esas interpretaciones. Lo único que me puede decir qué significa ese lenguaje no verbal es el otro, ¿sí? Pero como vos decís, Meli, hay veces que el otro o no sabe lo que le pasa o no registra que se está notando en su lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, desde la CNB tenemos dos posibilidades. O le decimos a la persona, mirá, escucho que cerraste la puerta fuerte y que apoyaste el vaso fuerte y me imagino que debes estar enojado o que algo te está sucediendo. ¿Me querés contar? ¿Te está pasando algo? ¿Es así? ¿Estoy interpretando bien? Siempre el chequeo, ¿sí? Tratar de describir el hecho lo más fenomenológicamente posible, hablando ya en términos de counseling, como describir más el fenómeno y decir, yo estoy interpretando esto y quiero chequear si es así. Ahora, si nos encontramos con una persona que dice, no, a mí no me pasa nada, pero sigue resoplando y sigue golpeando fuerte, lo segundo que tenemos la opción de hacer desde la CNB es transmitirle lo que nos pasa a nosotros con eso.
Cuando escucho que cerrás la puerta fuerte, y que apoyás el vaso fuerte, y que vas resoplando por la casa, me siento incómoda, empiezo a sentir tensión, siento miedo porque no sé qué te pasa y realmente esta situación me angustia, necesito claridad, necesito seguridad para saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Es posible para vos que me puedas compartir qué te pasa? Y si no es posible para vos porque estás necesitando silencio, porque estás necesitando privacidad o lo que sea, quizás necesito pedirte si podemos tomar distancia por un momento, ¿sí? O me voy yo a dar una vuelta, o te vas vos a dar una vuelta, ¿sí? Para poder respetar tu necesidad de silencio y de espacio, si no querés compartirlo conmigo, y que yo pueda estar también cubrir mi necesidad de seguridad en este momento, ¿sí? De seguridad emocional, ya hablando en este caso. Ahí es donde vamos generando acuerdos, ¿sí? Donde vamos haciendo pedidos acerca de lo que pensamos. Pero antes dije, como la escucha jirafa, se trata un poco de tratar de acercarnos desde un lenguaje de sentimientos y necesidades a ver qué es lo que está detrás de las palabras de la persona que se está comunicando desde un lenguaje chacal, pero con el lenguaje no verbal hay que tener sumo cuidado, ¿sí? Hay que tener sumo cuidado porque eh, hay unas interpretaciones muy locas del lenguaje no verbal que se nos disparan a nosotros en la vida y que tienen que ver con cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y también tienen que ver con nuestra historia de vida. Yo, Daniela, con mi historia de vida, alguien está resoplando y para mí es imposible no pensar que está enojado, porque esto pasaba en mi casa cuando era chica. Entonces, eso a mí se me viene todo el tiempo al cuerpo. Al yo tener conocimiento de esto, siempre que escucho resoplar, o no sé si siempre, pero muchas veces que escucho resoplar a alguien, digo, esto es mío. ¿Sí? Ahora, si eso está acompañado de un montón de otras cosas que a mí ya me están empezando a generar emociones que no estoy pudiendo manejar, ahí tengo la posibilidad de ir a chequear o de ir a contar lo que me sucede desde mí. ¿Sí? La CNB siempre lo que habla es de transmitir lo que nos pasa desde nosotros. ¿Sí? A mí esto me está generando incomodidad, me estoy sintiendo con miedo, con angustia, ¿sí? Te lo quiero transmitir, a ver qué podemos hacer con esto. No ir a decirle no, porque al final vos siempre venís enojado y siempre haces esto y sos re violento y vos no te das cuenta de lo violento que sos cuando resoplas, porque ahí ya nos vamos en en un tirarle con de todo al otro y no tenemos la posibilidad de trazar un puente para escuchar qué es lo que le pasa y poder generar un acuerdo entre ambos. ¿Sí? Gracias, Meli. ¿Qué más? Imagino que hay bastante necesidad de silencio presente, igual que la que tengo. Ahí va, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, hola, bueno, me animé. Lo que pasa es que en mi vida tengo un caso muy raro, que es de mi jefe, del estudio contable, y él es muy, tiene todo ese lenguaje no verbal violento, lo tiene incorporado, pero bueno, hasta conocerlo yo pensaba eso, que por los gestos, que por los resoplidos, por los portazos, vivía enojado. Eh, y él es una persona que no conecta, o sea, tiene una energía diferente tal vez, Ajá. pero a través de esas cosas, él dice que es torpe, que no se da cuenta, que no tiene conciencia, ¿no? Mira, De que las cosas fuertes, y todo eso. Y mira genera vos. un clima, hasta conocerlo, después uno se acostumbra, pero bueno, esto es muy particular. No pensé que Sí. podía existir gente así, Sí, pero como que tiene un lenguaje no verbal en el que manifiesta cosas que son interpretadas de una manera distinta a lo que él siente. ¿A eso te referís? totalmente, sí, sí, Mm, sí. Y él mm, mismo, si bien tiene 78 años y no habré sido la primera persona en marcárselo, hasta que me animé a decírselo, ¿no? No relaciona para nada su modo de ser y de actuar, y cuando va a hacer las compras, apoya las cosas fuertes, en la casa se quedan mirándolo, porque es raro, ¿no? Pero bueno, mm, eh, él es así, es un caso especial. Eh, mm. no es muy común toparse con gente con esa manera, pero hay casos especiales. Claro, claro, claro. Sí, sí, incluso pienso
en que la persona puede estar enojada pero no con nosotros, ¿no? Puede estar preocupada, o le pueden pasar, no sé, 200.000 cosas, ¿sí? Lo importante es siempre ir a chequear, ¿no? Como esto que vos traes, cuando fuiste a chequear te encontraste con una experiencia muy distinta, ¿no? A la que habías pensado. Y a la que muchas otras personas también piensan, por lo que escucho, ¿no? Ale. Hola. Hola. Estoy en modo gamer, no lo sé usar mucho. Me animo a hablar y una de las cosas emociones, sensaciones que fui experimentando, me pareció como maravilloso este método. ¿Por qué? Porque tal vez uno expresa cosas, la otra persona le expresa cosas y vos podés interpretar y darle opciones que tal vez no es para tanto lo que esa persona dice. Por ejemplo, viene alguien y te puede llegar a decir, estoy súper enojado, súper odiado, ¿verdad? Mucha carga negativa, y vos tal vez podés interpretar eso y decirle, ¿y si tal vez es esto o tenés esta necesidad? ¿Entendés? Como darle opciones con alguien de confianza, ¿no? Supongo yo. Y darle opciones para que la otra persona vea que tiene posibilidades y que no solamente es odio o enojo, tal cosa. Tal vez no es para tanto su emoción y puede ser otra cosa, no sé si me explico. Sí, o quizás hay un combo de emociones, ¿no? Si la persona está diciendo enojo, probablemente es porque el enojo sea parte de las emociones que está Claro, no, sí, experimentando, ¿no? no digo invalidar lo que siente, pero sino al leer tantas emociones, tantas necesidades, tantas cosas, yo, wow, todo eso podemos llegar a sentir. El darle posibilidades o el leer que hay más necesidades o más emociones o lo que sea, que me parece como maravilloso, digamos, ese abanico de cosas por la cual ir o trabajar o leer o no sé. Me parece como una herramienta hermosa la que nos estás brindando. Sí, sí, totalmente, Ale. Hay siempre por supuesto siempre hablo de un uso respetuoso y cauteloso de este ofrecimiento del lenguaje, ¿no? Para no caer en diagnósticos o en etiquetas o en aleccionamiento, ¿no? El aleccionamiento emocional es algo bastante violento también, ¿no? Cuando alguien me dice, no, vos en realidad no estás enojada, vos en realidad estás resentida, ¿no? O tenés esto, tenés lo otro. Es como, es un montón que me vengas a decir lo que yo siento, ¿sí? Por eso siempre hablo de un acercamiento muy respetuoso y desde un lugar genuino, de yo quiero realmente entender lo que te está pasando, ¿sí? Y no sé, estoy imaginando que puede venir por acá esto, es así, ¿sí? Siempre es desde este lugar. Desde el contarle a la persona que nuestra intención es de tratar de comprender lo que le está sucediendo, ¿sí? Y de si estamos leyendo bien. Hola, Vir. Buenas. Buenas. Hola Dani, hola a todas y todos. Primero agradecerte por la claridad. Es un placer siempre escucharte. Y algo que dijiste que me parece valioso resaltar, y aprovechando que hay tantos alumnos presentes, esto de que las emociones son aprendidas, ¿no? O sea, en un contexto de cultural, social, familiar, ¿no? Que todo, o sea, hay un catálogo de emociones y de sentimientos tan amplios que podríamos pensar que son iguales para todos y en realidad tienen un hilo en común, y hiciste esa aclaración y me pareció súper valiosa porque es lo que hace que en lugar de enfocarnos en cómo hacer que la comunicación fluya, me parece que la tarea primero es mirar cómo es todo eso en nosotros y para nosotros. Esto que dijiste, ¿no? Si no tengo autoempatía no puedo ofrecerla, ¿no? Pero por otro lado, si todas esas emociones las aprendimos y las incorporamos en distintas situaciones de la vida, eso es esperanzador de que podemos trabajar con ellas y
y aprender a comunicarnos mejor, primero con nosotros y después con los otros. Eso es algo que me parece que no sé si está tan dicho dentro de todo lo que es la explicación de cómo nos comunicamos y cómo tomamos contacto con nuestras emociones. Y lo trajiste hoy y me pareció súper valioso, así que gracias. Gracias a vos, Vir. Sí, en realidad casi todo es algo aprendido, lo que sucede con nuestro mundo interno y con las maneras que tenemos de poner afuera nuestro mundo interno, ¿no? Dos cosas me vienen a partir de lo que decís. Primero, todos aprendemos cómo nos comportamos también cuando estamos sintiendo emociones, ¿no? Si yo veo que en mi casa el enojo se manifiesta con gritos, es muy difícil que yo aprenda a manifestar mi enojo diciendo, mira, te pido por favor que esto no suceda más porque la verdad que esto me hace mal, ¿sí? No. La verdad es que es muy difícil que yo desarrolle una herramienta que no vi, que no aprendí, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros nos acercamos desde la CNB a las personas, incluso manifestando esto, que algo nos incomoda, que algo nos molesta, sin violencia, se produce una afectación en el otro que tiene que ver con el aprendizaje de un nuevo recurso, sin decirle te tenés que comportar de esa manera, pero sí con el aprendizaje de, uy, mira, acá hay otra manera de manejarme cuando me enojo, ¿no? Como esta persona se maneja de esta manera cuando se enoja y esta es una nueva manera, ¿no? Eso también es algo que es cómo se vive en mí el enojo, que lo empiezo a aprender a partir del enojo o cualquier otra emoción, ¿sí? Cómo se vive en mí, cómo lo siento, cómo se manifiesta, qué me pasa cuando me enojo, qué hago cuando me enojo, cuáles son las posibilidades de manejar ese enojo y de qué hacer con ese enojo. Todo eso es una posibilidad de aprendizaje. A veces cuando doy talleres de comunicación no violenta a niños, niñas y adolescentes, me dicen, pero si yo le pregunto a un niño cómo se siente, y le digo, ¿estás enojado, angustiado, o con miedo, o apático? Me va a decir, ¿qué es apático? No sé, ni idea cómo me siento. Bueno, claro, porque es un aprendizaje, ¿sí? Nosotros también en este momento, quizás ustedes con esta lista de 200 emociones, a mí me sigue pasando, que a veces digo, ¿cuándo estoy apática yo? ¿No? ¿Cómo se siente la apatía en mi cuerpo? Y tengo 37 años, ¿sí? Por supuesto que con un niño es importante que acompañemos esa incorporación del lenguaje y sobre todo la incorporación de la herramienta del contacto con eso, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? Y me duele la panza, ¿no? Ah, bueno, te duele la panza el enojo es esto, la angustia es esto, el miedo es esto. ¿Hay algo de todo eso que te resuene con ese dolor de panza? Sí, me parece que tengo miedo, me parece que estoy angustiado. Y lo mismo con las necesidades, ¿no? Siempre la CNB, por eso digo que es un lenguaje de procesos y no de resultados, porque probablemente el chico no deje de estar angustiado en ese momento, ¿sí? No, el resultado no es que deje de hacer lo que está haciendo, que tienda su cama, que lave los platos, que ayude, que haga la tarea, eso no es el objetivo de la CNB. Es que nosotros podamos comprender qué es lo que le está pasando a ese niño, niña, o adolescente, o adulto, adulta, que está haciendo que no haga aquellas cosas que acordamos que quizás iba a hacer, ¿sí? Y que podamos charlar acerca de eso y que podamos generar nuevas estrategias, nuevos acuerdos, que podamos pensar juntos, que yo le pueda contar también qué es lo que me pasa, porque la educación desde la CNB tiene que ver con eso, con poder abrirnos mutuamente, que yo le pueda contar qué me pasa con eso que está sucediendo y que el niño o niña me pueda contar qué le pasa con eso que está sucediendo y poder pensar nuevas estrategias para también poder aprender nuevas maneras de gestionar las emociones que nos suceden, ¿sí? Que no siempre la frustración porque mi hijo no hace la tarea o porque a mi hijo no le va bien en el colegio sea ponerle una penitencia, porque entonces la manera en la que esa persona va a aprender a gestionar su frustración va a ser castigando a quien le genera esa frustración. ¿Entiendes? Entonces, el poder gestionar mi frustración en ese momento y decir qué otra cosa puedo hacer con mi frustración que no sea poner una penitencia, va a generar un impacto también en ese niño que tenga que ver con pensemos otras maneras de hablar de esta frustración que nos habita a ambos. A mí porque te diste cuenta de que no hice la tarea y a vos porque no hice la tarea, ¿sí? Pero
Me pasa muy seguido acá, acá atrás. Por eso me reía, porque es todo un tema. Y mira que uno tiene herramientas, pero es imposible en ese momento. Nada, sabes que estaba pensando un poquito yendo un poquito para atrás, ¿no? Que también cómo en esto de que hay tantas emociones y quizás se engloba en una, ¿no? Estoy enojado y quizás no es el enojo. Y bueno, en esto de también que el enojo apático, por ejemplo, bueno, lo que para mí es apático quizás no lo sea para vos, y está muy lindo el poder reconocerlo desde el cuerpo. Incluso hay lindos ejercicios, de repente, ¿cómo sería corporalmente el estar vos apático? Que va a ser totalmente distinto a quizás corporalmente cómo sería para mí. Quizás Claro. vos estás cabizbaja y yo estoy, no sé, con los brazos cruzados y como enojada, y bueno, desde ese lugar también enseñarle a los chicos a reconocerlo, ¿no? Como lo traigo desde el lugar de ampliar el vocabulario, ¿no? De emociones, y que no quede siempre en las básicas. Sí, Quizás totalmente, Vero. estoy enojado y no es enojo lo que sentís, pero no te abre otras posibilidades porque te encerraste en el enojo. Sí, A eso me refería. Es muy interesante todo lo que traes. totalmente. Sabes que a mí, además de todo lo que decís, que adhiero totalmente, mi experiencia de CNB con niños es que muchas veces termino aprendiendo más de lo que enseño, la verdad, porque el contacto que tienen los chicos con su cuerpo es mucho más directo que el que tenemos los adultos. Entonces, a veces el registro, lo que quizás les falta, que a nosotros también nos falta, es un mayor bagaje de nombres, de emociones y de necesidades, pero el contacto interno lo tienen mucho más aceitado, ¿sí? Y aparte que quizás lo tienen no tan impregnado de juicios. Totalmente, Porque totalmente, eso ni hablar. Como, quizás, estoy enojado, punto. claro, claro, y quizás el verte yo desde un lugar corporalmente enojada, a mí como adulto me genera tu postura corporal un montón de juicios que yo, listo, como vos decís, estoy enojado, listo, se terminó. Sí, Y hay sí, un gran terreno ganado ahí, digamos, totalmente. en el aprendizaje. Sí, y ahí es donde desde el rol del adulto que está acompañando a una infancia, la importancia de no juzgar esas emociones y de poder nosotros estar en contacto con nuestras emociones, validándolas para poder validar también las emociones, porque si empezamos con el no te enojes, no te angusties, no llores, no es para tanto, no te frustres, no te preocupes, bueno, ya arrancamos Sí, a generar las adulteces que estamos transitándoles que estamos acá, ¿no? Que son es que después ellos unas... también te lo repiten, y si te ven mal Totalmente, es, no llores. Y sí, totalmente, déjame llorar. Y vos claro, también llorás. totalmente. Es genial. La verdad que me encantó. Voy a seguir investigando esto porque si bien son distinciones que uno tiene, aunque no las pueda a veces expresar o llevar a cabo, las tenemos, está mirado desde un lugar muy interesante. Sí. La verdad que me encantó. Voy a seguir investigando. Muy, muy interesante. A mí me Gracias, gustaría Lenny. que, gracias a vos, Vera, a mí me gustaría que ya que estamos, a mí me dijeron que hasta las 20:30 me puedo extender, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Me gustaría que se lleven un pequeño ejercicio hecho, si tienen ganas, ¿sí? De que traten de por un momento, primero vamos a hacer 2 minutitos de centramiento para poder conectarnos un poco con nuestro cuerpo, ¿sí? Les voy a invitar a que cierren un poquito los ojos, o si no tienen ganas de cerrar los ojos o no se sienten cómodos, a que busquen un punto fijo con la mirada, donde no encuentren distracciones, y que lleven la atención a la respiración. A tratar de percibir cómo el aire entra y sale del cuerpo. Estar bien atentos y atentas
a lo que está sucediendo en este momento, cómo me estoy sintiendo, qué emociones están dando vueltas en mi cuerpo. Y ahí, en ese espacio de conexión interna, los invito y las invito a tratar de traer algún conflicto que esté presente en su vida en este momento, en lo posible vincular. Algo que esté sucediendo con alguna persona significativa, puede ser familia, trabajo, algo que les esté generando emociones displacenteras. Y poco a poco, cuando se sientan que ya tienen esa idea ahí presente, abran los ojos y traten de anotar cuál es ese conflicto. Y yo les voy a dejar acá en pantalla la lista de sentimientos displacenteros para que después de anotar ese conflicto, es muy importante que primero desarrollen cuál es el conflicto que están percibiendo. Traten de conectar con esta lista de emociones para ver qué les está pasando con eso. Voy a poner un ejemplo por si alguien no puede encontrar. Por ejemplo, cuando voy a mi trabajo y mi jefe me presiona para que termine el trabajo, me siento, y ahí anotan los sentimientos, ¿sí? Bien. Lo siguiente sería anotar por qué se ponen en juego mis necesidades y ahí les comparto la lista de necesidades. Después les voy a mandar esto adjuntado, ¿sí? Acá en el chat. Para que si no llegaron a tiempo a anotar todas, puedan anotar más. Porque se ponen en juego mis necesidades y escriben las necesidades que encuentren en la lista.
Bien, y ahora les voy a invitar por último a tratar de contactar en este momento con el imagino que lo que hace esta persona puede estar movido por las siguientes necesidades. Y ahí tratar de conectar, si es que pueden en este momento, no se esfuercen, porque quizás lo que los están teniendo emociones displacenteras y es difícil tratar de conectar con la otra persona, pero si es posible para ustedes hoy, los invito a que pongan, imagino que esta persona puede estar movida por las siguientes necesidades, y que traten de ver si encuentran posibles necesidades en esta lista que puedan estar habitando a esa otra persona. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo fue hacer el ejercicio? Qué difícil la última. Qué difícil la última. Sí, costó mucho. Parece que está buscando, ¿viste? No, tiene que haber otra necesidad, porque esta no encaja, esta no encaja, esta no encaja. Alguna encontrás, ¿eh? Alguna enganchás. Es ¿Alguna que es muy sí? difícil, sí, lo que pasa es que es muy difícil meterte en la piel del otro. ¿Entendés? Pasa por ahí. Pero encontrás. Encontrás. Eli. Hola. Oh, ¿Cómo estás, Dani? bien. Me encantó el ejercicio, la verdad que lo venía necesitando. Mm, Venía necesitando tener un espacio como este, así que gracias. mm, Me lleva a trabajar con un vínculo que básicamente es un vínculo con el que estoy trabajando hace 7 años, así que imagínate que ajá, no es que no he intentado, claro. pero me llevó a un descubrimiento. En la lista de mis necesidades, yo estaba como parada en 2 columnas muy particulares y cuando intenté sentir o interpretar o describir las necesidades de la otra parte, eran completamente otras 2 columnas. Entonces me llevo como, son 2 momentos diferentes. Quizás esa imposibilidad de una comunicación nutritiva también tiene que ver porque a veces uno está en un momento muy distinto al del otro. Y uno fuerza, viste, desde el voluntarismo y desde la idea de que si te cuento lo que siento y soy la jirafa, pero a veces, aunque seas la jirafa,
nada, aparece la impotencia, la frustración y explota el chacal, ¿no? Total. Pero ver que eran dos columnas tan distintas, una más orientada a la conexión con un otro y la otra más orientada a un vínculo con uno mismo, dije, bueno, nada, es una info que tomo, así que gracias. Interesante, totalmente, Eli. Esto aparece mucho en las parejas. Cuando se hace CNV en parejas aparece mucho de, no, es que a él no le importa nada de mí, no, es que ella es una hincha. Y en realidad cuando nos ponemos a darnos cuenta de las necesidades es que hay uno que tiene mucha necesidad de cercanía, de reciprocidad, de conexión, de tiempo compartido, de seguridad emocional, y hay otro que tiene más necesidad de libertad, de independencia, de silencio, de esparcimiento. Y es como, no es que no le importa, es que estamos teniendo necesidades distintas. Claro, tal cual. Totalmente. Gracias, André. Hola Dani, hola a todos. Hola. A mí me pasaron dos cosas así como muy significativas, tremendas. A mí con los ejercicios de Dani siempre me pasan estas cosas. Cuando quise escribir el conflicto, tenía una cosa en la cabeza y escribí otra. Y escribí una palabra que nunca la había pensado. Así que me lo guardo para trabajarlo, tremendo. Es decir, es una relación en el trabajo. Y cuando también, tremendamente significativo, cuando me escribí mis necesidades y luego lo que yo sentía que se jugaba en el otro, escribí muchas parecidas. Mira. Y me parece tremendamente significativo. Es decir, miro el papel y estoy viendo una óptica distinta del conflicto, ¿no? Claro. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Antes de escuchar a Gise, Nati, no estoy pudiendo mandar el listado de sentimientos y necesidades, no sé por qué no me deja. ¿Te lo puedo mandar por WhatsApp? A ver si vos lo podés mandar al chat. No sé si estás por ahí, Nati. Bueno, voy a seguir intentando. Ahora sí, Giselle. Hola Dani, hola a todos. Hola. Sabes que en las clases me muero de vergüenza, pero ahora me voy a animar. Nada, es como que iba a agregar el comentario de Virginia y creo que era de Andrea, eso de cómo costó la última, y prácticamente iba a decir lo mismo que Eli, como que yo, para mí, vi dos columnas, para él vi otras dos, y vos prácticamente le diste mi lista. O sea, claro, por un lado la cercanía, por otro lado la libertad. Así que estamos ahí en proceso. Ok. Interesante. Gracias, Giselle. Gracias. Y me queda Vero. Sí, va a traer un poquito lo mismo de Giselle que me pasó, esto que decía Eli de las columnas, también en las relaciones de pareja, en la relación de pareja, columnas totalmente distintas, pero lo que me llamó la atención que no me costó ni un poco poner Mirá las vos. necesidades, ni un poco. Entonces digo, bueno, ¿qué no estoy mirando? Que Sí. no me cuesta poner las necesidades y sin embargo estamos en esto de quién tiene razón. ¿No? En este Claro, tener razón, justamente. claro. Entonces, bueno, Entiendo. porque si no me está costando, quiere decir que lo estoy viendo. Entiendo. Entonces, ¿qué hay con esto del chacal? Interesante Muy descubrimiento para pensarlo simplemente, ¿no? Como para Sí, pensar ahí qué es lo que está bloqueando entonces el correrse de ese lugar de competencia, ¿no? Competencia en cuanto a quién tiene razón. totalmente. Incluso una sola palabra que la hice, no, eran dos. Dos palabras que sí rescaté iguales, que fueron respeto, porque a pesar de todo eso, los dos buscamos lo mismo, y realidad compartida, porque el tema es que los dos tenemos la necesidad de esa realidad compartida, pero él desde su realidad y yo desde la mía, ¿no? Desde lo que yo quiero que compartamos y lo que él quiere compartir. Ahí Bueno, está el punto en común, pero con cosas distintas. Entonces está ahí bueno eso de verlo. Sí, ahí trajiste algo que es muy fundamental para la CNV, que es
Hay veces que estamos experimentando necesidades muy distintas y eso es lo que nos cuesta llegar a un acuerdo, y a veces tenemos maneras muy distintas de cubrir nuestras necesidades. Claro. Que a lo mejor son las mismas, pero tenemos maneras muy distintas de cubrirlas. Y eso es lo que nos está imposibilitando el acuerdo, ¿no? Sí, Es un sí, punto sí. muy fundamental poder reconocer estas cosas, porque ahí es donde aparece el, ya no es que el otro es malo, que el otro no me quiere, que el otro no le importa, es que tenemos maneras muy distintas de cubrir nuestras necesidades, entonces quizás surja la posibilidad de ver, bueno, ¿por qué no pensamos, qué te parece si pensamos juntos, ¿no? Ante estas maneras tan distintas, ¿qué te parece si pensamos juntos en una manera de encontrar un punto medio, un punto en común, o un ratito tu manera y un ratito mi manera, a ver si así vamos mejor, ¿no? Sí, gracias. Ahí pude subir el archivo al Drive y compartirles el enlace de Drive porque no me permitía, o sea, ahí se lo van a poder descargar, porque no me permitía compartirles el archivo adjunto. Bueno, estamos en hora, un enorme placer compartir con todos ustedes, realmente les agradezco un montón la participación, la colaboración, el respeto, la escucha. Amo la CNB con toda mi alma y cada vez que hablo de CNB se me llena el corazón, y más cuando comparto con personas que veo que también les gusta, les interesa y los atraviesa. Así que muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Abrazo enorme y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos. Adiós, adiós. Chau, Dani. Chao, buen Chao, fin Dani. de... Adiós.